rabia humana, y entonces estamos viendo que esta situación se está repitiendo permanentemente. Entonces, ¿qué hace la epidemiología en inmunizaciones? Actualmente la epidemiología es tan importante. Un momentito. Bueno, continúo. La epidemiología tiene una labor trascendental en todo lo que es inmunizaciones a nivel mundial. Es reconocida epidemiología por la labor fundamental que cumple en lo que significa a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel de la Organización Panamericana de la Salud y en todos los países. Entonces empezamos, la vigilancia epidemiológica es un elemento fundamental en la planificación, ejecución de actividades transmisibles. Ella proporciona una base científica. La epidemiología son hechos y son, con la siguiente por favor, son hechos que sirven para ¿qué? Para poder ponernos, nos anticipa, nos predice qué es lo que está pasando en la comunidad o en el entorno global. Entonces, el papel que corresponde a esta vigilancia epidemiológica, nosotros en inmunizaciones hay enfermedades inmunoprevenibles que se van permanentemente a controlar o vigilar, como es la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, tosferina, el tétano, la tuberculosis, la hepatitis, la rabia. Entonces, debemos tener presente que es una metodología que difiere no solo de enfermedad a enfermedad, sino también de país a país, según la situación epidemiológica o grado de control de determinada enfermedad. Siguiente. Y estos programas de inmunizaciones varían según la enfermedad de que se trate, y su ejecución también difiere y cambia en cada etapa del programa. Cuando la enfermedad esté en disminución, el riesgo relativo de la inmunización en masa debe medirse contra el riesgo de la propia enfermedad. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, me detengo acá un ratito y hemos pasado una pandemia donde la que señala cómo está el avance, cómo está afectando a la humanidad o a la sociedad, es epidemiología. Y ella hace reportes permanentes o investigaciones permanentes en la que nos dice el riesgo relativo, el riesgo absoluto, el riesgo es alto, el riesgo es bajo para la enfermedad. Por ejemplo, en esta oportunidad, el día de hoy, nosotros decimos, el riesgo de la enfermedad del COVID ha disminuido. No estamos como el riesgo del 2020 a esta altura del año, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos eso? Por el comportamiento epidemiológico. Entonces, para las enfermedades inmunoprevenibles o en inmunizaciones, la epidemiología tiene un papel muy trascendental para determinar la actividad o la acción a realizar. Si supónganse los casos de rabia humana actualmente se incrementan, porque ya hasta la fecha tenemos 27 casos de rabia canina y tenemos un caso de rabia humana. Si este brote epidemiológico informado por epidemiología se presenta más, entonces la vacunación tiene que ser inmediata, la respuesta, ¿con qué? Con bloqueo y barrido. Sin embargo, se ha detenido, pero las muertes o la presencia de rabia canina sigue avanzando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vacunar al agente infeccioso, al huésped, ¿no? Entonces, como tenemos el animalito, el perro, tenemos que vacunar a los perros, y ahorita estamos haciendo en primo vacunación o protección específica a las personas que han sido mordidas, porque se está incrementando el número de canes con rabia canina. Siguiente, por favor. En ese sentido, la epidemiología tiene mucho que trabajar en cuanto a inmunizaciones. Por eso es que va ligado de la mano. Inmunizaciones a nivel mundial trabaja directamente con epidemiología, con estadística y promoción de la salud. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué hace eso? Porque sin epidemiología nada se puede conseguir. Todo se realiza mediante la labor epidemiológica y es el complemento del trabajo. Los criterios de inclusión para vigilar las enfermedades, porque ahora ya voy a enfocarme en lo que es epidemiología. Se va a vigilar enfermedades que ocasionan o pueden ocasionar una ausencia de intervención, como es la mortalidad,
tanto la mortalidad prematura o la mortalidad normal, la morbilidad o incapacidad, y es significativa la calidad de vida o consecuencias socioeconómicas importantes, que tengan potencial epidémico, que existan medidas de prevención y control factibles de implementar y que el costo involucrado se justifique por el beneficio obtenido. Que tengan un potencial epidémico. Si supónganse que los perros, como he ido a ver ahí a la altura de Miguel Grau, Chihuahua, los perros caminan en jaurías. Hay camadas de perritos que crecen en las torrenteras, que nacen y crecen ahí, y como caminan en jaurías, estos perros atacan a la población y nos pueden morder y transmitir la rabia. Entonces, ahí se tiene que hacer, hay un potencial epidémico, ahí se tiene que trabajar. Que existan medidas de prevención es una característica, o sea, que se tiene que, la epidemiología nos define. ¿Hay una medida de prevención o una medida de bloqueo? Sí hay. Ok, entonces podemos intervenir. Entonces, ¿mediante qué prevenimos? Mediante la vacunación y el control factible y eso resulta, como en el COVID, una medida de control factible para implementar. Vacunando se disminuye bastante, lo que significa, lo que va a significar la mortalidad y la morbilidad de la población. Que el costo involucrado se justifique por el beneficio obtenido. Se ha invertido miles de millones en el COVID y se ha obtenido que el beneficio es que la gente ya no enferme y si enferma no muere. Es lo más importante. Siguiente. ¿Qué funciones críticas tenemos que hacer? En esta de epidemiología hay tres. A nivel local, a nivel de servicios y a nivel nacional. A nivel local, en el público y privado, la detección de casos, observación, situación anómala, ejecución, programa de control. A nivel de servicios, supervisar los sistemas de notificación, integración de información, y a nivel nacional, que hacen la actividad normativa, integración nacional de información, coordinación y respuesta nacional. En este sentido, lo pongo de ejemplo ahorita la radio. A nivel local, ¿qué tenemos que hacer a nivel público y privado? Toda persona mordida por un can tiene que ser vacunada con sus 5 vacunas, ¿no es cierto? Y de no ser así, tiene que ser evaluada primero por un médico, el que va a asignar la cantidad de dosis que se le va a vacunar a la persona, y al observar una situación anómala, que hay agresividad en los perros y que están mordiendo porque se ha incrementado notablemente, esta ejecución del programa tiene que serlo a nivel local. A nivel de servicios, supervisar. Tenemos que supervisar que los sistemas de información, estamos haciendo búsqueda pasiva y búsqueda activa. Búsqueda pasiva de todos los registros de atención que tenemos en los establecimientos de salud, por lo menos hace un mes. Si vino personas mordidas por perro, por gato, entonces eso se tiene que ver. Y la búsqueda activa, tenemos que ir a la comunidad y buscar cuántas personas han sido mordidas por perros, para ver si están con rabia y hay que darle su tratamiento. A nivel nacional van a recoger esa información y determinan qué acciones se está realizando. Siguiente. Entonces, esta vigilancia de enfermedades en los programas de eliminación es similar al básico, es universal, caso por caso, pero más intensivo para detectar, investigar y confirmar un caso sospechoso en la comunidad. La definición de casos de alta sensibilidad, como por ejemplo, cuando decimos en lo que es rabia, toda persona mordida por un perro es un caso de alta sensibilidad. En COVID, toda persona que tiene dolor de cabeza, secreción nasal, que haya tenido contacto con alguna persona que ha tenido COVID, nos sirve para investigar y para detectar y confirmar un caso sospechoso. Y toda enfermedad que se está haciendo seguimiento o vigilando tiene una definición de caso. Entonces, en ese sentido, es un compromiso intergubernamental de sarampión, en esta oportunidad sarampión y poliomielitis. Sigamos. Entonces, esto les quiero dar a conocer, miren, a nivel central, a nivel del servicio de salud, a nivel local. Tenemos en epidemiología durante 2 días y el día de hoy vamos a reiterar. La comunidad es la fuente de información. Esta comunidad es la que nos va a dar a conocer los datos. La comunidad nos dice, la señora de tal le ha mordido un perro, dice, hace 2 meses. O la señora está en una comunidad muy lejana, pero ha tenido un parto y se ha quedado dormida. Es un rumor.
o cierto niñito ya tiene 6 meses y no mueve la cabecita, estás echado nomás. Entonces, esos rumores se toman como ciertos para investigar y se hace en el nivel local una vigilancia y control, para que luego recién notificamos a los niveles de servicio de salud y a nivel central. Esta es una información y es un circuito dinámico, que siempre vamos a estar chequeando todo rumor o algo que se presente en epidemiología. Es muy interesante, es importante porque se tiene que tomar en cuenta hasta investigar y luego descartar si es falso, para ya no darle importancia, y si es verdadero nos ayuda bastante en lo que significa epidemiología. Seguimos. ¿Y qué enfermedades tenemos sujetas a vigilancia universal? Y esto les traigo un dato de a nivel nacional e internacional. Botulismo, brucelosis, carbunco, cólera, dengue, difteria, las enfermedades por hemófilos, influenza, la meningocócica, fiebre amarilla, hantavirus, malaria, peste, rabia humana, sarampión, son las enfermedades de notificación universal e inmediata. Y la notificación diaria es coqueluche, enfermedad de Chagas, fiebre tifoidea, gonorrea. Esto es una notificación que se ha cogido de los países que estamos integrando la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. La vigilancia basada en centinelas significa que se tiene que ser una enfermedades sindrómicas diarreicas, las enfermedades de las IRACs, que se están ahí controlando en los establecimientos asignados, la enfermedad de transmisión sexual, la incidencia y la prevalencia de enfermedades. Eso se está haciendo permanentemente, se está haciendo la vigilancia en centinelas. Entonces, puede notificarse casos individuales o un número total de casos de IRA. Siguiente. Esta notificación centinela, ¿qué significa? Que los establecimientos de salud van a estar permanentemente activos, están muy, como podríamos decir, despierta esa vigilancia con la finalidad de que si captamos casos de IRA y se está incrementando más de lo común, ya tenemos que ir pensando que es una enfermedad inmunoprevenible. La vigilancia básica es la vigilancia básica o de rutina, es el reporte de caso a caso de todos los casos nuevos de una enfermedad, de la cobertura universal o de la cobertura nacional. Incorpora enfermedades sometidas a vigilancia, considera caso sospechoso, caso confirmado o caso probable, que son las definiciones de caso para cada tipo de enfermedad. La notificación de la responsabilidad de los médicos tratantes, de instituciones públicas y privadas y de todo el recurso humano de los establecimientos. La periodicidad depende de la enfermedad. Las diarreas y las IRAs se hace un reporte semanal, pero un caso de fiebre amarilla, un caso de dengue, un caso de malaria o un caso de rabia humana o mortalidad materna, inmediatamente se tiene que notificar. Habitualmente estas actividades de control se inician frente a un caso sospechoso. No hay que esperar la confirmación para notificar. Con un caso probable estamos vigilando 24 horas y con casos sospechosos inmediatamente se tiene que abrir todas las alertas posibles. Siguiente. Entonces vamos a entrar a dos enfermedades. Las enfermedades inmunoprevenibles, ¿para qué nos sirve la vigilancia? ¿Cuál es la labor de vigilancia epidemiológica? En relación a las enfermedades inmunoprevenibles, ¿qué significa? Aquellas enfermedades que afectan el sistema inmunitario, pero se puede vacunando, se va a prevenir. Entonces, son como el sarampión, la rubiola, la tosferina, la poliomielitis, la fiebre amarilla, la difteria, el tétanos, la parotiditis, entre otras enfermedades, son las que se tiene que intervenir. Siguiente. ¿Qué objetivo tiene esta vigilancia epidemiológica? Es analizar el comportamiento de estas enfermedades, es difundir, informar y retroalimentar y recomendar todo lo que se tenga que hacer con la finalidad de que se tiene que controlar, ver la presencia de estas enfermedades inmunoprevenibles. ¿Con qué finalidad se hará esto? A ver, díganme, yo me pongo a pensar, ¿qué necesitamos hacer para que, por qué es tan importante estar atento a un sarampión? ¿Por qué tenemos que estar tan atentos a una enfermedad que no es necesario?
es importante porque hay que detectar y analizar problemas de salud y las situaciones de riesgo. La ausencia de casos de sarampión en el país y la región de América enfrenta actualmente grandes desafíos, mantenerse libres de sarampión. Les comento que anoche he tenido la oportunidad de participar como el día 24 de octubre, como el Día Mundial del Fin de la Poliomielitis en el mundo. Y entonces se están haciendo esfuerzos muy denodados, así como para el sarampión, de eliminar la poliomielitis. Desde el año 1991, mediante esta vigilancia epidemiológica que se hace, no se han reportado casos de autóctonos o casos de poliomielitis, pero sí se han reportado casos que son alusivos o que se relaciona a la vacuna de poliomielitis. Entonces, en este sentido, el objetivo nuestro es detectar, analizar problemas de salud y difundir información y recomendaciones. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos 3 enfermedades: el sarampión, la rubiola y la parálisis facial, que está muy ligada a la poliomielitis. Entonces, el sarampión, en el 2000 el Perú notificó el último caso de autóctono de sarampión, y los casos importados que hemos tenido han sido el 2008 y el 2015. Sin embargo, en la rubiola, en el 2006, se notificó el último caso autóctono de rubiola, y en el 2007 el último caso de síndrome de rubiola congénito. El Perú ha certificado en el 2015. Sin embargo, en parálisis flácida aguda, en el 1991 se notificó el último caso autóctono de poliovirus salvaje. Se ha certificado en la región de las Américas en el 94. Sin embargo, este año y el año, hace unos 3 años, hemos tenido casos de polio, pero que están relacionados con la vacuna que se le ha colocado. Entonces, no son casos así de poliomielitis, que como el caso de Junín Bichanaki en el año 91. Siguiente, por favor. Entonces, esta epidemiología, hay un reglamento sanitario internacional que tiene que ver mucho con la Ley General de la Salud, la ley del Ministerio de Salud, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que ahora se conoce como el CDC. Es un órgano desconcentrado en la línea del viceministro y es el responsable de conducir el sistema de vigilancia epidemiológica y del análisis de situación. Entonces, esta de la vigilancia epidemiológica está normado bajo leyes, y es que el personal de salud tiene que estar realizando sus actividades permanentes de vigilancia epidemiológica. No hay ningún establecimiento de salud que no haga vigilancia epidemiológica. Es una obligación a nivel nacional dentro del marco normativo de las leyes correspondientes. Siguiente. Esta notificación de enfermedades en el Perú el procedimiento de instrumentos de notificación de enfermedades es de carácter obligatorio. Les reitero, esto está contenido en esta norma y todos los establecimientos tenemos que realizar esto de la notificación oportuna. Siguiente. Entonces, esto de la vigilancia epidemiológica de salud pública es un proceso continuo y sistemático de recolección, de análisis e interpretación de los datos de las enfermedades, especialmente las enfermedades inmunoprevenibles. En el país, todos los establecimientos estamos atentos al comportamiento de un caso probable o sospechoso de sarampión, de parotiditis, de rubiola para evitar el síndrome de rubiola congénito. Estamos atentos a esos casos de varicela, esos brotes que salen, que están relacionados, probablemente son los primos hermanos del sarampión, algún caso de algún niño que presenta parálisis, y como ha habido ahora último en el Valle del Datén, en Loreto. Inmediatamente las brigadas desde el nivel central se han movilizado para averiguar qué ha pasado con ese niño. Y ese niño era un niño de 6 meses, un niño menor de 1 año de 11 meses, que nunca había recibido vacuna, pero la población había recibido la vacuna. Y cuando recibimos la vacuna antipolio oral, ¿qué hace el organismo? Lo elimina por las heces. Y como el consumo de agua es de ríos, puquios, el niño se ha contagiado por el consumo por el agua que estaba en los puquios, en los ríos, contaminado con heces.
Así es. Siguiente, por favor. Entonces, eso ha alertado y activado todo el sistema de vigilancia epidemiológica para la intervención de inmunizaciones. Han hecho la investigación epidemiológica y paralelamente se ha hecho el cerco epidemiológico, el bloqueo y la vacunación masiva. Entonces, en vigilancia epidemiológica, la información oportuna para la acción inmediata. Una vez que la comunidad dice, tengo un niño que no camina, tiene fiebre, o tiene puntitos rojos, parece que tuviera sarampión, hasta todo lo que es alergia le llaman sarampión, y inmediatamente hay que intervenir e investigar. Para que esta información oportuna es para la acción inmediata. Nunca se debe en epidemiología e inmunizaciones dejar de lado la información que nos facilitan lo que nos facilita la comunidad, los establecimientos de salud. Siguiente. Ya. Para ello se debe notificar. Es la comunicación oficial de la detección, la captación de casos. Ustedes no tengan miedo de notificar si es un caso sospechoso, probable. Ustedes nunca van a confirmar, a menos que haya alguna enfermedad, como por ejemplo, en algunos casos ocurre, y aún así viéndolo en una necropsia, todavía ni podemos notificar hasta cuando hayan hecho los estudios de laboratorio en el hígado, en la mucosa gástrica o en los órganos que enviamos para que recién ellos lo confirmen, porque tiene que ser confirmado por el nivel, por el Instituto Nacional de la Salud. Pero si ustedes hacen un caso de probable o sospechoso, no se preocupen, pero notifiquen con la finalidad de que, ya sea por vía correo electrónico, radio, por agente comunitario, por vía web, por cualquier medio, ahora que tenemos el WhatsApp, por internet, tenemos que notificar con la finalidad de que todos puedan ingresar a esta información a nivel nacional, de una vez las alertas se activan y podamos hacer el estudio de la investigación correspondiente. Siguiente. La notificación es un proceso importante en la salud pública que nos permite reconocer tempranamente un evento que puede comprometer a la población. Si supónganse que el caso se presente, como en este caso, ¿no? La señora fue mordida en junio, no informó a nada, y cuando ahora en agosto, en octubre, la semana pasada, se siente mal, viene a la servicio de salud, y por ahí uno de los hijos dice, pero en junio le mordió un perro, y la señora murió por rabia. Quiere decir que nuestros establecimientos de salud no son sensibles a la comunicación de la población. Tenemos que estar en continuo contacto para recabar información. Hay que notificar inmediatamente. La notificación es un deber de todo el personal de salud que debe realizarlo. Es obligación nuestra. Es alertar a las personas sobre un evento de que puede comprometer su integridad. Entonces, notificando, se levanta la alerta y se le dice a la población, hay un problema ahorita del COVID, de la rabia, de la polio, del sarampión, inmediatamente a la población para tomar acciones con la población. Entonces, las enfermedades que deben notificarse se agrupan en lo siguiente. Eventos de notificación individual, como en este caso el sarampión, el tétano, la difteria, polio, todas esas enfermedades inmunoprevenibles se notifican en forma individual. Solo los eventos de notificación consolidada, como son las ERAS, las IRAS, las diarreas, las disenterías, el IRA, el asma, eso se hace en forma semanal. Siguiente, eso es grupal. Entonces, las etapas de esta vigilancia epidemiológica nos ayudan tanto en inmunizaciones porque de una vez hacen la análisis, interpretación, hacen una retroalimentación de todos los eventos, van a reportar mediante boletines, las salas de situación de salud tienen que estar activas en todos los establecimientos. Entonces, esta sala de situación de salud, sabemos que su croquis, cómo debe ser armado, con la última, la información debe ser dinámica y la otra de información estática. La información dinámica es los datos que se presentan diario semanal y la estática es como la morbilidad, la mortalidad del año pasado, la población, número de gestantes, esa es la población estática. Entonces, en esas salas de situacionales tenemos que hacer la retroalimentación para todo el personal. Sigamos. Las herramientas para esta vigilancia epidemiológica son muy interesantes.
tenemos las directivas sanitarias, las fichas de investigación epidemiológica y el software. Todo esto contamos nosotros aquí en el Perú. Las directivas sanitarias con el protocolo de vigilancia epidemiológica lo tenemos presente y está vigente. Y estas fichas de investigación epidemiológica no tenemos que recurrir hasta la unidad ejecutora o a las redes, solamente en la vía web, ahí se pueden obtener. Y el software que está distribuido en todos los establecimientos centinelas y los establecimientos de cabeceras de microred y redes. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de sarampión, es una enfermedad eruptiva. Entonces, esta enfermedad febril eruptiva inmunoprevenible mediante la Directiva Sanitaria 049, este es para la vigilancia epidemiológica de cualquier caso probable o sospechoso, ¿no? Y se notifica como una enfermedad febril eruptiva. Nosotros no estamos en condiciones de decir es sarampión, es escarlatina o nada. Simplemente decimos que es una enfermedad febril eruptiva a descartar sarampión. Así se tiene que hacer la notificación. Siguiente. Y aquí tenemos la directiva a la cual he hecho mención, la Directiva Sanitaria 049, es en la que está la vigilancia epidemiológica de sarampión, rubiola y otras enfermedades febriles eruptivas. Les recomiendo hacer una lectura de esta directiva con la finalidad de que sepan qué es la actividad que tengo que hacer, epidemiología, qué está viendo en el marco legal en enfermedades inmunoprevenibles con inmunizaciones. Seguimos. Aquí, esta directiva es el último caso autóctono de sarampión en el Perú, nos precisa que es en el año 2000, es en los últimos 15 años, se registró casos importados como en el 2008 y 2015, casos que fueron controlados de manera oportuna, evitándose la diseminación de la enfermedad en nuestra población. En este sentido, tenemos que estar muy atentos. Ahorita en nuestro país tenemos una migración de personas extranjeras de países cuyo origen no tienen unos buenos avances en vacunación de sarampión. Y tenemos problemas en Brasil, tenemos problemas en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia. Nuestros países vecinos tienen problemas, entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Y toda persona que viene al Perú se rige a las normas sanitarias de nuestro país. Siguiente. Entonces, como les decía, vamos a ver, nunca nos olvidemos que es caso confirmado, que es caso sospechoso y caso probable, ¿no es cierto? Empezamos, caso probable, caso sospechoso y luego se convierte en caso confirmado. Confirma es un caso sospechoso de sarampión o rubiola que se confirma por cualquiera de las siguientes situaciones: por criterio clínico, por aislamiento viral o por nexo epidemiológico. Si supónganse, el caso de sarampión es para un médico muy experimentado y dice sí es caso de sarampión, entonces tiene que tener un criterio clínico, epidemiológico y laboratorial. Pero por aislamiento viral, porque hay que obtener muestra de sangre, y por nexo epidemiológico con otro caso que haya sido confirmado. Pero si en la comunidad nunca se nos ha presentado ningún caso y un erudito de la materia dice, es caso de sarampión confirmado, no vale. Tiene que estar confirmado laboratorialmente. Entonces en ese sentido, por clínica puede ser, pero el paciente murió antes de que se le tomara la muestra o se haga la investigación, ¿no es cierto? El paciente no pudo ser localizado y el paciente se perdió durante el seguimiento. En esos casos va a ser solamente caso clínico cuando ya hemos agotado todas las instancias, pero si no, hasta el muerto se le va a obtener la muestra. Seguimos. Casos relacionados con importación. Son casos confirmados que según la investigación epidemiológica, las pruebas virológicas estuvo expuesto localmente al virus, formando parte de la cadena de transmisión inicial en un caso importado, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Chile. Hay que tener mucho cuidado. Y caso confirmado asociado a la vacuna es cuando cumple con los 5 criterios. El exantema, el paciente tuvo enfermedad exantémica con o sin fiebre, la investigación epidemiológica exhaustiva, la muestra de sangre que contenía anticuerpos IgM especifican que sea
obtuvo entre los 8 y 56 días después de la vacunación y el resultado de aislamiento viral. Esos casos sí tiene que, se ve que es asociada a la vacuna. Por eso para decir en la comunidad, ay, se ha muerto por sarampión porque lo vacunaron, eso no es como, es el rumor que presenta la comunidad o los pobladores, pero eso nada tiene que ver con, con lo que significa la presentación, ¿sí? No, el caso. Disculpen si la presentación se ve borrosa, yo también la veo borrosa, pero yo lo he hecho bien. Le vamos a reducir un poquito Scott de repente para que vean. Lo que yo les quería decir era que cuando se asocia la vacuna tenemos que tener mucho cuidado, porque tiene que hacerlo mediante lo que es la confirmación laboratorial y como corresponde. Tenemos que ser muy cuidadosos para dar una información sobre la vacuna. Siguiente, ya vamos a terminar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, ya. Entonces, la Directiva Sanitaria 023, a ver, la Directiva Sanitaria 049 también nos dice, hay que identificar la cadena de transmisión. Para eso, como no tenemos epidemiólogos en cada establecimiento de salud, ¿quién va a hacer la labor de epidemiología? Lo hace cada personal, todo el personal del establecimiento. Para eso tenemos que coger esta directiva y identificar la cadena de transmisión. Si es caso primario, quién contagió, o el caso índice, el caso notificado y quiénes son las personas que se han contagiado. Eso se realiza mediante transmisión, pues mediante investigación epidemiológica, que ya supuestamente los días anteriores ya lo han visto. Siguiente. Hay que identificar la cadena de transmisión. Para eso, ¿qué se tiene que hacer? Identificar la fuente de infección en el periodo comprendido de 7 a 30 días previos al inicio de la erupción. Y B, identificar los contactos y potenciales casos secundarios, elaborar la lista de contactos para efectos de investigación epidemiológica. Siguiente. Ahora, en eso sí es muy interesante. Esto lo hemos hecho así en la semana anterior y la búsqueda activa de casos. Hay una búsqueda pasiva y una búsqueda activa. La búsqueda pasiva es que yo me voy al reporte de diario, no tenemos un reporte diario en el establecimiento, que se sacan las historias clínicas con nombre, apellido, número de historia, con los datos generales y qué diagnóstico le han puesto. Y luego, al término de cuando ya concluye la atención, se le pone el diagnóstico y se guarda la historia. Esa es la búsqueda pasiva. Se busca los registros de 1 o 2 meses para ver qué atenciones se ha prestado en el establecimiento de salud con la finalidad de ver si ha habido algo anormal que ha pasado desapercibido. No nos hemos dado cuenta, viene una señora, un niño que le murió el perro, lo hemos visto, le vacunaron y no más se presentó, no cumplió con su esquema, entonces ahí tenemos la información como es la historia clínica. Pero en la búsqueda activa, esa búsqueda activa en epidemiología tenemos una filosofía, zapato hueco. ¿Qué significa? Las personas que hacen investigación epidemiológica siempre van a caminar con los zapatos más gastados, porque hay que hacer búsqueda activa de casos. Siguiente, por favor, cerca al caso índice, al que inició, se tiene que hacer. Para ver los casos de búsqueda activa, se tiene que ver cerca al domicilio. Son 5 manzanas a la redonda que se tiene que hacer la investigación epidemiológica. Si ha habido más casos que se ha presentado, en cada casa por casa se debe verificar. ¿Y qué diagnósticos diferenciales también tenemos que verificar, tenemos que evaluar? No solo puede ser, por ejemplo, en este caso sarampión, sino tenemos que asociarlo a la escarlatina, al dengue, al sarampión, la rubiola y otras enfermedades víricas caracterizadas por lesiones de piel o mucosas. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que verificar si tienen alguno de esos para descartar y confirmar según se nos haya presentado en la comunidad, en esta búsqueda activa de casos. También se debe hacer la búsqueda pasiva con estos diagnósticos. Siguiente. Bueno, entonces, en ese sentido, vamos a ver, esa búsqueda activa en la comunidad tiene que ser
como ya les he mencionado, por brigadas de intervención en todas las comunidades. Nos sectorizamos, hacemos un mapeo, nos sectorizamos y empezamos a intervenir casa por casa. Ha habido si alguna enfermedad febril eruptiva durante los últimos 30 días, o si alguna persona ha presentado alguna mordedura de rabia, por ejemplo, de perro, necesariamente no sabemos si el perro tenía rabia, pero tenemos que investigar eso, por favor. Siguiente. Ya, a nivel local hay que hacer la notificación dentro de las 24 horas de conocido el caso, llenar la ficha clínico-epidemiológica, obtención de sangre en el primer contacto con el paciente, y el equipo investigador debe hacer la búsqueda de información y preparación para el trabajo de campo. Empezamos ya con el zapato hueco, ¿no es cierto? Siguiente. Y como les digo, del caso índice tenemos que hacer ¿cuántas cuadras? 5 manzanas a la redonda. Son 105, son 5 manzanas y hacemos un perímetro de 121 manzanas en todo lo que corresponde a la búsqueda activa de casos, tanto para enfermedades inmunoprevenibles de cualquier tipo. Tenemos que hacer desde donde está el paciente y en todo alrededor tenemos que buscar porque puede haber un contagio masivo. Sigamos. Se hace monitoreo rápido, coberturas. ¿Qué significa? Voy y pregunto. ¿Tiene vacuna o no tiene vacuna? He encontrado 121 manzanas, he encontrado 320 niños. El 95% tiene que estar vacunado. Si en ese monitoreo rápido de cobertura me dice que solo están vacunados el 30, el 40, el 60%, fuimos. Tenemos que hacer un bloqueo de barrido de vacunación sin interesarnos el estado vacunal. El manejo de brotes, atención de casos con aislamiento, tratamiento asintomático, detección y tratamiento de complicaciones. Actividades de bloqueo, vacunación con dosis faltante, lo que falte porque las vacunas no se reinician, se continúan. Seguimiento de contactos hasta por 23 días, involucramiento de la comunidad, concientización pública, clasificación de los casos y replanteamiento de acciones a partir de la clasificación de casos. Siguiente. Al final, hacemos una comunicación de los hallazgos dentro todo el personal, dentro del servicio de salud, y también la sala de situación, la sala situacional de salud que tiene que estar con la información, la información actual de todos los casos que hemos hecho, de dónde hemos intervenido, tiene que estar mapeado e informado. Y el reporte de brote y seguimiento final. Seguimos. Y por último, hablamos de la investigación epidemiológica en parálisis flácida aguda. Entonces, esto tiene que estar relacionado con la poliomielitis, ¿no? Entonces, esta imagen que tienen ahí, el que carga un morralcito es el médico pediatra. El niño en el año 91 y ahí está su madre. Imagínense, esa es búsqueda activa de casos, donde el personal se traslada para ver de qué se trata. Miren la poliomielitis en ese niño, cómo ya avanzó, ¿no? Ya en este niño ya está instalada la poliomielitis, ya tenemos, no vamos a encontrar un niño con febril, sino ya con todo lo que ya, con el cuadro específico de poliomielitis. Entonces, esto ha sido en Pichanaki, en Junín, en el año 91, y es el último caso de poliomielitis que hemos tenido en las Américas. Siguiente. Entonces, se caracteriza por pérdida, disminución de la fuerza muscular, parálisis o paresia, disminución o ausencia del tono muscular, hipotonía, disminución o ausencia de reflejo hipo o arreflexia, con una instalación aguda del curso progresivo, rápidamente progresivo, sin asociación o a trauma previo. Entonces, generalmente yo he tenido la oportunidad, en alguna comunidad me dice el padre de familia, dice, ¿sabe qué? Mi hijo tiene 6 años, 7 años, ya no puede caminar. Entonces, para la parálisis flácida aguda, la muestra que tengo que obtener es de heces. En un frasco estéril, bajo cadena de frío, tengo que trasladarlo hasta mi establecimiento, llenar la ficha de parálisis flácida aguda, inmediatamente mandar al nivel superior para que ellos lo manden hasta Lima y luego se va al Brasil. Entonces, esta parálisis flácida aguda, inmediatamente se activan las alertas epidemiológicas y luego se está haciendo búsqueda activa inmediatamente de similares casos en toda la localidad. Son 121 manzanas que se tienen que intervenir. Y una vez que si encontramos más casos,
empezamos siempre con el apoyo de vigilancia epidemiológica o de epidemiología. ¿Qué intervención vamos a hacer? Seguro que va a ser un bloqueo de vacunación poliomielitis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar atentos con las enfermedades inmunoprevenibles, como es ahorita. Ahorita en nuestra Arequipa está la parálisis flácida aguda relacionada a la poliomielitis, el sarampión, rubiola y la rabia. ¿Seguimos? Entonces, los indicadores, la tasa de notificación es un caso por 100.000 niños menores de 15 años, así se presenta. Hay casos investigados dentro de las 48 horas, más del 80%. Los casos con muestras adecuadas tienen que ser mayor o igual al 80%. Casos con investigación completa mayor o igual al 80% y casos con resultados oportunos mayor al 80%. Entonces, si yo me entero de algún caso de parálisis flácida aguda, inmediatamente debo actuar. Entonces, investigación del caso dentro de las 24 horas, ni siquiera esperar 48 horas. No se espera a que te autoricen, consentimiento, nada. Tú tienes que intervenir. Tomas la muestra de heces en un frasco estéril, se rotula bien tapado y en cadena de frío. ¿Qué significa? De 2 a 8 grados. Se hace la investigación completa, inmediatamente la investigación epidemiológica a los contactos y se tiene que tener no menos, tiene que ser mayor al 80%. Tu investigación tiene que ser más del 80%, no tiene que ser menor al 80%. Y en eso, si te sale un caso, epidemiología, por eso la labor que desempeña en inmunizaciones es muy trascendental, es muy importante, porque solo eso nos ayuda a ver cómo estamos con las enfermedades inmunoprevenibles en nuestra localidad. Siguiente. Bueno, ahí creo, no sé qué ha pasado con mis láminas, pero para mí que los espíritus chocarreros han hecho algo conmigo. Sin embargo, ahí está mi correo, mi número telefónico, estoy para servirlas aquí en Cadena de Frío, de La Teresa, y lo que ustedes quieran, estoy para contestar sus preguntas. Muchas gracias.